Ok, hola alumnos de primero. Debes de tener tu libro como dicen las indicaciones para ir contestando conmigo las preguntas, ¿no? En la primera clase dice que contestes página 48, las preguntas del inicio. Y hay un texto ahí sobre dos hechos trágicos que ocurrieron. El primero es en Nueva York en 1911 y el segundo es en la Ciudad de México en el 2017. En los dos fallecieron más mujeres que hombres y la pregunta es por qué, ¿no? Esa es la cuestión. Porque el tema, como viene el libro, es los derechos de las mujeres. Entonces, en el primero, las mujeres trabajaban en una fábrica de textiles que empezó un incendio y no pudieron salir por las condiciones en las que las tenían trabajando, prácticamente encerradas, ¿no? Entonces murieron 146 trabajadoras y de ahí por eso se conmemora el Día de la Mujer. A raíz de este suceso se conmemora el Día de la Mujer. Por eso es que cuando es el Día de la Mujer, nosotros no tenemos que felicitar a las mujeres, no es un día para felicitar a nadie, ¿no? Es un día de conmemorar. Y conmemorar quiere decir recordar con respeto cierto acontecimiento que tuvo un significado pues profundo para tal grupo social, ¿no? En nuestro caso es conmemorar, es recordar con respeto a las mujeres que fallecieron ese día en la fábrica, que fallecieron de manera injusta, ¿no? Porque no se les permitió salir. Entonces, cuando sea el Día de la Mujer, no felicites a nadie, más bien conmemora ese día, recuérdalo, informa a las personas que están a tu alrededor por qué ese día es el Día de la Mujer. Y el segundo es el temblor que hubo en la Ciudad de México, en el que pues murieron, hicieron un estudio y se dan cuenta que murieron más mujeres que hombres. Entonces fue la pregunta por qué, y se resolvió que las mujeres tenían menos puestos remunerados, es decir, había más mujeres siendo trabajadoras de la calle, o sea, vendiendo como vendedoras ambulantes, por ejemplo, en las banquetas o afuera, que hombres. Entonces pues ellas fueron las más afectadas, ¿no? Las preguntas que te hacen es ¿qué problemas exponen los dos textos? El problema principal es las condiciones laborales de las mujeres. En una están encerradas cosiendo y en la otra están afuera sin un trabajo estable. ¿Cómo se relacionan estas dos tragedias con el acceso igualitario de derechos y oportunidades? Bueno, en ambos casos las mujeres no tenían la misma oportunidad de los hombres porque tienen que tener trabajos que son en condiciones peores, ¿no? O en malas condiciones. ¿Qué cambios y reflexiones serían necesarios? Pues habría que reflexionar sobre cómo hacer que esta desigualdad disminuya. Porque a lo mejor nosotros no nos damos cuenta mucho y creemos que ya todas las mujeres y hombres son iguales y que eso es un tema del pasado, pero en realidad no es así. Cuando te vas adentrando en el tema o vas conociendo personas que han pasado por situaciones así, te queda claro que no es un tema que ya haya pasado y que ya todos somos iguales, ¿no? A lo mejor tú lo piensas así porque ves que hay maestras y maestros, directores y directoras, estudiantes y mujeres y hombres, pero en el campo laboral ya es muy diferente, ¿no? Entonces, sí hay todavía mucho trabajo que hacer para garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Tienes que poner ahí mucha atención y ser muy inteligente porque no estamos hablando de igualdad social en cuanto a los roles de las mujeres y los hombres. No se trata de que hombres y mujeres seamos iguales en cuanto a nuestra forma de ser o en cuanto a los roles que tenemos como mamá, papá, hermana, hija, etcétera. No. Iguales ante la ley. Ante la ley. Esa es la clave, ¿no? Porque mucha gente no entiende y piensa que el feminismo es que las mujeres se conviertan en hombres, y eso está muy lejos de ser la idea del feminismo, ¿no? Es nada más que seamos iguales pero ante la ley, es decir, que tengamos los mismos derechos y obligaciones, ¿sí? Eso es el objetivo. Y como
puedes reflexionar sobre esto en tu comunidad después de lo ocurrido ahí. ¿Tú crees que en el entorno en el que tú estás hay igualdad entre hombres y mujeres, entre todas las personas? Sí, no, ¿por qué? Esas pues van en tu libreta, ¿no? En el punto número 2 del desarrollo dice que hagas la lectura de los derechos de la mujer y que llenes una tabla que está ahí. Te voy a pasar una foto de la tabla para que si no la has hecho la compares a ver si está bien, corriges si hay algo que corregir, y si no la has hecho pues ya la pones ahí, ¿no? Yo te voy a poner, a ver, no, esa es otra tabla. Ahí tú vas a buscar un personaje clave, una mujer, un personaje obviamente mujer, que haya hecho algo sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, mi personaje favorito es Olympia de Gouges, que es de la Revolución Francesa. Tú vas a buscar la que tú quieras, puede ser pues Josefa Ortiz de Domínguez o la que tú quieras. Por ejemplo, a mí que me gusta ella cuando estaba la Revolución Francesa empezó a hacer una revolución aparte para las mujeres, pero la asesinaron, creo que lo vimos cuando vimos ese tema, la asesinaron por ser revolucionaria, por ser mujer. O sea, los revolucionarios franceses la asesinaron por ser revolucionaria, porque era mujer, y solo los hombres podían ser revolucionarios, ¿no? Ella escribió los hombres hicieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer. Entonces, ella es mi favorita, pero tú puedes buscar la que tú quieras. Por ejemplo, yo pondría, el motivo de su movilización fue la igualdad, de que la revolución reconociera a las mujeres, la Revolución Francesa. El personaje es Olympia de Gouges, el momento histórico es la Revolución Francesa. ¿Y cómo se afrontó? Pues le cortaron la cabeza a los revolucionarios, ¿no? Eso sería, por ejemplo, mi cuadro. Tú escoges, ya no se vale poner a ella, obviamente, ¿no? Tú vas a escoger a otra que no sea Olimpia. Y luego te vas hasta la página 50. Y ahí hay un texto. Ahora ya de las mujeres pasamos a los derechos de los niños, de los grupos nativos, que son... Todos estos se les llaman minorías, no porque seamos menos mujeres que hombres, o porque sean menos nativos, o porque sean menos nativos en cantidad. Se les llaman minorías porque son minorías en el poder, ¿no? Porque aunque pueden ser mayoría en cantidad de población, son minoría en los centros de poder. O sea, ellos tienen el menor de los poderes en el gobierno, por eso son minorías. Y te pide unas preguntas también. ¿Qué situaciones plantea la autora los derechos de los niños indígenas y la educación, etcétera? Tú las contestas en tu libreta, pero ahí se refiere a que, por ejemplo, en México, que tenemos muchos grupos de población nativa, había primero el problema que los libros de texto no los reconocían, ¿no? O sea, éramos todos mestizos y viva España y bla, bla, bla. Y eso pues creaba un problema de identidad porque ellos no son parte del mestizaje, se conservan como nativos. Y luego, cuando ya por fin en México dijeron, tenemos que reconocer toda la diversidad cultural que hay en el país, empezaron a hablar de esta diversidad y eso estaba muy bien, pero al momento de darles educación a estos grupos indígenas, la teoría de los libros se quedó corta, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros de texto eran en español o eran en un idioma que ellos no hablaban. Por ejemplo, el error de pensar que todos los nativos en México son mexicas, cuando hay muchísimos grupos, ¿no? Y sin embargo, es muy común que nos generalicen como descendientes de los mexicas cuando no había nada que ver con eso. O sea, habían cientos de grupos, no nada más mexicas, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces ahí la autora nos dice pues que sí se reconoció la diversidad, pero que todavía no quedó del todo definida o del todo reflejada esta diversidad en la práctica, ¿no? En la práctica docente en las escuelas para los nativos.
Y luego te vas a ¿qué página? Al desarrollo, está aquí abajito. Y dice que leas la protección de la infancia. Esa lectura pues tú la vas a hacer. ¿Y qué significado? ¿Por qué ha sido importante la promulgación de políticas públicas y leyes de protección a la infancia? Bueno, pues ahí en la lectura va a estar, pero obviamente podemos darnos la idea también de la importancia que tiene proteger a los niños porque son los más vulnerables, ¿no? Porque además que son indefensos, a veces son abusados, abandonados, explotados, etcétera. Entonces es importante garantizar por medio de derechos que estén bien, ¿no? Que eso es en la teoría. En la práctica, pues eso ya sabemos que tiene muchas fallas, pero al menos que existe una herramienta legal para poder defenderlos, ¿no? Porque esta idea de la niñez además es muy nueva. Antes la niñez prácticamente no existía, ¿no? Era muy cortita. Toda la Edad Media, de hecho la niñez más o menos empieza a considerarse como en el mitad del siglo XIX, porque antes te casabas a los 15 años y trabajabas en cuanto aprendías a caminar. Entonces, ¿qué tantos años duraba siendo niño sin obligaciones ni nada? Pues unos 5 años a lo mejor, 6, a lo mucho a los 6 ya estaban trabajando y a los 15 ya eran papás. Así que este concepto de la infancia es realmente muy muy nuevo, ¿no? Por eso a veces faltan también muchas leyes que puedan protegerlos, porque en realidad no llevan tanto considerándose así. Y luego está un cuadro, ese es el que yo te voy a poner. Dice que hagas la lectura y todo esto y que complementes un cuadro que está ahí, donde te pone varios temas de analfabetismo, diversidad, educación, pobreza, y que tú pongas los documentos para cada uno y de qué forma protegen a estos sectores, ¿no? A los analfabetos o a los de diversos grupos o a la educación, etcétera. Eso yo te voy a poner una imagen con la respuesta para que tú lo copies, porque si no te harías mucho bolas, ¿no? Y no tiene caso. Te voy a poner la imagen y tú nada más lo haces ahí, si lo vas a hacer bien limpio, o en tu libreta si ves que no te va a caber, ¿ok? Y esta es la página, ¿qué página es? Página 51. Y tenemos 2 videos, las preguntas del cierre, con eso se acaban las 2 clases de la semana. El respeto a la diversidad, vas a leer esa lectura y vas a poner, por ejemplo, qué características tendría una educación adecuada, bla, bla, bla. Tienes que tener en cuenta su lengua, sus costumbres y sus tradiciones para poder poner una escuela que respete realmente la cultura del grupo, ¿no? Los criterios de protección a la infancia y esos, bueno, tienen que garantizar la educación, sobre todo la educación para todos con todas sus diversidades, y los valores que permitan también conservar sus costumbres, ¿no? Tú lo vas a leer y lo vas a contestar. Y ahí se acaban las 2 clases de esta semana. Entonces, pues espero ayudarte con este video para que puedas contestar más rápido. Y pues espero tus trabajos. Las dudas ya sabes que es en Instagram o en Classroom. Y pues hasta la otra semana ya seguirían las otras 2. No me preguntan si vamos a salir el viernes. Yo no sé si se van a acabar las clases en línea el viernes o no. No nos han dicho nada. Entonces tú tienes que seguir como siempre, ¿no? Y pues cuídate mucho, no salgas y nos vemos el próximo ciclo escolar.